gracias, compañeras, compañeros. A mí me interesa ser breve. Vamos a ver si lo podemos lograr. Lo dividí en 3 sectores, una pequeña introducción, un desarrollo y unas conclusiones un poco provocativas. Y en principio, en forma de agradecer la invitación y la interesante continuidad, como se vio hoy en la introducción, de que este sea el segundo y que ya se vislumbra el tercero, me parece que sentí una lógica muy coherente en la forma que se organizó la temática del Congreso, la división de las comisiones. Me sentí muy identificado en lo que podríamos llamar unidad de concepción. Eso genera una comodidad, una alegría, y también genera un pequeño problema de que uno siente que ya dijeron lo que iba a decir y nos vamos a pisar un poco. Hoy me decía otro compañero, hablando de este tema de cuando uno tiene que exponer, me dice, yo a veces siento que no tengo nada nuevo para decir. Bueno, lo nuevo es uno, ¿no? Pero no es bueno hablar de uno. Pero ¿cómo lo ve uno? El mismo tema. Dentro de esa coherencia traté de ser riguroso con el planteo que nos llegó a todos para los panelistas, que nos pedían en general 2 cosas, ¿no? Primero, tratar de que la temática se desarrolle en 3 dimensiones: la mundial, la estatal y la local o regional. Local, ¿no? Territorial es la palabra que usan. O sea, buscar esas 3 dimensiones. Y lo segundo, que yo traté de aportar en la temática que nos ocupa, que tiene que ver con lo que desarrolló recién, obviamente, Juan Cruz, es aplicar un método muy rudimentario de la organización, que es una FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas. Y eso da un cuadro de doble entrada, imagínenselo, con el cual voy a ver si puedo aportar alguna idea. En la introducción me parece, como amante de la filosofía, siempre darle un tiempo y una atención al tema del lenguaje, ¿no? En su doble dimensión, en este caso, en su estructura lógica, por eso algunas cosas elementales de la lógica, o en su necesidad de definir el lenguaje. De alguna manera es parte de la pelea que tenemos en la colonización, ¿no? O en la liberación. Hoy se hablaba de lo propio, de lo nuestro, de pensar de lo nuestro. Bueno, eso significa también, y fíjense qué interesante, que hayamos tenido en la introducción el aporte de una aymara, siendo una de las lenguas bases de lo que podríamos llamar el español argentino, que es una especie de sublenguaje del español, pero que tiene incorporación de muchos conceptos de sus pueblos originarios, sean guaraní, mapuche o aymara. Y eso me parece que le genera una riqueza especial. Entonces, darle bola, fíjense la expresión, pero darle importancia al tema del lenguaje y la lógica. En la lógica hay una cosa muy sencilla, casi de los primeros pasos, que se refiere a la famosa O, ¿no? En nuestro lenguaje, que puede ser la O, una O inclusiva o exclusiva. A veces una cosa u otra, ¿no? Entonces, cuando es inclusiva es que las 2 cosas, y cuando es exclusiva es que una de las 2 cosas. Y en el lenguaje nuestro a veces la O esa parece, nos sorprende y no sabemos si está en función inclusiva o exclusiva. Y entonces en la introducción, cuando se habla de nuestro panel, citan, y recién desarrolló bastante Juan Cruz el tema, una expresión que está en Conducción Política de Perón, que dice, reza, en que se hace la política del poder que se tiene
o se construye el poder para hacer la política que se quiere. Y esta O, la primera cuestión, es sacarle la exclusión. Si le ponemos una conjunción, la frase cambia totalmente. Entonces, es y. Se hace la política del poder que se tiene y se construye el poder para la política que se quiere. Y cuando le cambiamos la O exclusiva por la inclusiva, nos genera en la militancia una doble acción, un doble desafío. No es esquizofrénico, pero una doble atención. Por un lado, tener la mirada al realismo, que no es lo mismo que el posibilismo, y que para ser breve, lo desarrollaste perfectamente, ¿no? Pero por un lado, pero que sí tiene que ver en la acción con la correlación de fuerzas. Por eso que se hace la política de el poder que se tiene significa un cotejar, porque la política es un problema de acción contra un obstáculo, que normalmente es el otro, el enemigo o el adversario. Entonces, por un lado, es un principio de sensatez tener una correlación y una evaluación de las fuerzas. De hecho, el voluntarismo sería la patología de exagerar la voluntad en algo que yo no puedo realizar. Y es frustrante. Por lo tanto, no es más valiente y tiene una gran voluntad aquel temerario que te propone una acción que va a ser un fracaso. Eso, la prudencia, que no es ser temeroso, es una correcta evaluación de las fuerzas en la transformación. Entonces, por un lado, se hace la política del poder que se tiene, significa darle importancia a lo que se llama correlación de fuerzas y que es un tema muy concreto y muy específico en un momento determinado de alguien o de alguienes, un colectivo que quiere transformar algo. Por lo tanto, no hay una definición teórica, ¿no? Con una advertencia para vacunarnos contra el posibilismo del statu quo, que sería la patología del tema. Nada se puede hacer, el no se puede, que bien desarrollaste, para vacunarnos de eso, y yo para ser también breve y sacarme el problema de encima también, le recomiendo la lectura de un hermoso libro de Marcelo Gullo que se llama La insubordinación fundante. Fíjense que el mismo título ya indica, hay una insubordinación, imagínense que uno es esclavo y me rebelo, y eso funda mi actitud de liberación. Entonces, hay un primer no, porque si yo tuviera, fíjense, por la vía del absurdo, si yo tuviera que cuando hago la ecuación de fuerzas, más poder del que me oprime, no sería un oprimido. Siempre tengo menos poder. Por eso que el realismo parte de una insuficiencia de ese poder y ver cómo lo transformo en mayor poder, porque si no, los pueblos, no hubiera habido en la historia momentos de liberación. Y piensen que en la historia de la liberación, especialmente en la teología de la liberación o la filosofía de la liberación, el pasaje que se utiliza como inspirador, pasaje bíblico, es la salida de Egipto del pueblo hebreo. Y el poder inmenso era del ejército egipcio. Y los otros eran unos peregrinos caminando en el medio del desierto. Es decir, en general, la liberación, si bien exige en la acción política, una sensatez de la eficacia de mis instrumentos, no estoy diciendo que tengo que tener una ecuación favorable en que tengo que tener más fuerza, porque si no sería un absurdo la acción. Entonces, por un lado, se hace la política del poder que se tiene y entonces se debe evaluar, llamémosle, con objetividad, decía hoy Máximo, que es peligroso esa objetividad, pero después vamos a ir a la parte provocativa.
Y en la parte de la voluntad se hace, ¿no es cierto?, se construye, también lo desarrollaste vos, así que me eximo de desarrollarlo, se construye, y ahí hay algo muy interesante que salió hoy en algunas ponencias, es que cuando construimos nuestro poder de liberación no podemos mecánicamente copiar el poder del enemigo, porque si hacemos lo que ellos hacen, somos ellos. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la manipulación mediática. Ellos, para dominar, idiotizan y tratan que lo popular se convierta en masa, se denigre en masa. Y nosotros, entonces nosotros decimos, bueno, entonces ganémosle los medios para nosotros, manipularlo nosotros para el bien, porque nosotros somos los buenos. Pero si uno manipula para el bien, es malo. La manipulación es lo malo, no el fin de la manipulación. Y entonces nosotros despertamos conciencia, debatimos políticamente, nos tratamos de iguales. Esa es una manera distinta de construir poder y es parte de lo que sería la batalla, por decirlo así. Es interesante que la adopción de la tecnología del otro, cuando está apropiada, fíjense en la palabra propio, cuando la hago mía, cuando la incorporo, entonces la transformo en algo nuestro. Eso hizo el indio con el caballo, que era un elemento, llamémosle una tecnología ajena absolutamente a los pueblos americanos. Pero bueno, los que se le escaparon ahí a Garay y algún malón, etcétera, etcétera, terminó siendo que muchos pueblos originarios nuestros adoptaron una tecnología y una apropiación que al día de hoy hasta hay una moda mundial de una equitación indígena, ¿no? Hay un modo tan propio de manejar el mismo instrumento que no tiene nada que ver con el otro. Entonces, por un lado, la construcción del poder, que es la parte de la voluntad, que hay que cuidarse con el límite del voluntarismo, pero que tiene que ver, hay una linda frase de Gramsci sobre el tema, que es tener el escepticismo de la inteligencia, pero el optimismo de la voluntad. Entonces, la voluntad, por definición, tiene que ser optimista. Sí podemos liberarnos. Si no, fíjense la inversa. No hay peor cosa que una persona que sea alegre en lo intelectual, sería un tipo despistado y un pesimista, y desgraciadamente esto en el campo práctico constantemente nos encontramos. El que de alguna manera ve al enemigo tan grande que termina quebrándose y dice, bueno, ahora ¿cómo de esto nos salimos mal? Y te dicen, y caen en ese, llamémosle, derrotismo. Entonces, desde el punto de vista de la lógica, la propuesta es que la O exclusiva sea inclusiva. Se debe hacer la política del poder que se tiene y debemos construir la política, el poder, para la política que queremos. El otro tema que tiene que ver con la lógica es, que voy a tratar de aplicar cruelmente, pero bueno, es la idea, es la diferencia entre lo contrario y lo contradictorio. Lo contrario, aplicado rápidamente a la práctica, y también citándolo a Perón, no es lo mismo tener un adversario que un enemigo. El adversario es lo contrario. Los contrarios, en realidad, pueden ser tratados de tres maneras. No las personas contrarias. Las cosas contrarias las podemos... Ahora inauguró una, no es que la inventó, pero la puso en escena, para mí excelentemente y oportunísimamente, Cristina, cuando dijo, nosotros somos un pueblo que reza y no reza, de pañuelo verde y pañuelo celeste. Es decir, hay contrarios con los que hay que convivir. Entonces, que significa que no los tengo que solucionar, y mucho menos a veces que exponer a una manera
de, bueno, a ver cuánto voto tiene, porque si yo tengo que, por ejemplo, si hay una voluntad cultural y conceptual de respetar minorías, por definición no la tengo que exponer a votación, porque si son minorías van a perder. Respetar a las minorías es que no tengo que exponerlas porque no todo se debe exponer al régimen de la votación porcentual de mayorías y minorías en un desarrollo de una cultura. Entonces, me parece que hay contrarios con los cuales hay que convivir. Hay contrarios en los cuales, y está presente doctor en filosofía, que de esto sabe muchísimo, que hay que aplicar la lógica hegeliana de la tesis, antítesis y síntesis. Hay contrarios que se resuelven superadamente en una síntesis. Y entonces, claro, es fácil decir teóricamente esto, después hay que ver cuáles son los contrarios que pueden ser sintetizados. Y esa es una discusión muy política. Puse ya ejemplos, que los puso Cristina, de contrarios a tener en el seno del pueblo sin resolver necesariamente en una síntesis. Esos dos ejemplos, pero podría haber otros. Ahora voy a arriesgar uno que debería ser una síntesis, un plan quinquenal. Un plan quinquenal, un plan de gobierno, un plan de desarrollo, es una contrariedad con fuerzas, etcétera, pero cuya virtud es lograr una síntesis en determinado momento histórico. Y entonces, porque ahí justamente sería un error convivir contrariamente en un plan de desarrollo, una Argentina agroexportadora o una Argentina industrial. Bueno, no, eso tiene que sintetizarse. Lo veo a Alejandro, que el otro día estábamos trabajando algo juntos, y vuelvo a la relación de fuerza. Y entonces, en un escrito dice, y bueno, ahora omito ver cuáles son los obstáculos para realizar esto, ya se van a encargar los intereses contrarios a ponernos los obstáculos. Es decir, también, como el otro existe, el otro se va a poner rápidamente y te va a poner la contrariedad cuando quieras avanzar en una dirección. Y hay contrarios, que son en realidad, hay contradictorios, que en realidad no solamente no tienen síntesis, me adelanto a una cosa que escuché hoy, que no quiero ser ingrato con gente que ya no está, que no podría debatir, pero sirve para la provocación. Yo no veo una síntesis, es decir, habría que ver qué entiende uno por macrismo, ¿no? Pero como yo entiendo que el macrismo no es un partido interno conservador argentino, sino que es una fuerza de ocupación de buitres y payos que nos gobiernan, no veo una síntesis ahí. No veo, porque en la relación del contradictoria, liberación o dependencia, es como embarazado o no embarazado. No hay síntesis. Ellos o nosotros. Y entonces, en esa cuestión, que me parece importante, en la cuestión, por eso que Perón, en la cita, dice, al adversario puente de plata, al enemigo ni justicia. Ni justicia es una palabra bastante fuerte, ¿no? Pero, fíjense, al adversario puente de plata significa que el contrario, ese que, por ejemplo, me quiere ganar el gremio, pero que quiere hacerlo mejor y que quiere usar ese poder para los mismos fines, que uno lo puede llegar a odiar, puede llegar a pensar lo peor de él, lo cierto de ella, pero lo cierto que es un contrario que no está en contradicción con el objetivo de una institución. El enemigo, en el caso de un militante gremial, es el que se vende a la patronal, no el que me disputa el cargo. El enemigo de la Argentina es el cipayo vendepatria, no el gorila que quiere gobernar de otra manera y no es peronista. Y esto me parece importante. Ya dije esto, lo dije en el PJ, me miraron con una cara, porque la unidad es, hasta con los gorilas. Voy a aceptar
que en la teoría de conjuntos es difícil encontrar un gorila que no sea cipayo. Pero vamos a suponer que hay gorilas que no lo son, que son antiperonistas pero que son argentinos. Vamos a suponer que existe alguno de esos, que los hay también, es cierto que los hay. Y son argentinos, y el proyecto de país es para los argentinos. Esto me parece importante. ¿Qué no podés sentar en la construcción de un proyecto de país? El contradictorio. Entonces, muy importante en la acción, y esto fíjese, de aplicación de la lógica, qué es adversario, qué es enemigo, qué es contrario y qué es contradictorio. Voy terminando esa parte. Por eso que, y también cito acá a Cristina, que está de moda ahora, pero con algo muy interesante, que vuelve a rescatar y a poner en escena la categoría pueblo. ¿Qué se opone a pueblo? Entonces, a mí me gusta más ver al macrismo como un gobierno oligárquico más que neoliberal, que es distinto, es más perverso y más jodido, que usa el neoliberalismo ahora, por esa alianza con el Fondo Monetario, pero que en realidad tiene un plan de destrucción del proyecto de país. Por eso que en la introducción que nos mandan a nosotros del Congreso, dice, ¿cómo podemos resolver esta Argentina pendular que tiene como un equilibrio de proyectos de país? Dice la introducción. Yo lo que no sé si es un equilibrio de proyecto de país o lo que hay es un equilibrio en nuestra ansiedad de liberarnos con respecto a nuestra realidad de estar dependientes. Pareciera que la Argentina está en proceso de liberación y tiene momentos de auge de liberación y tiene momentos de dependencia, y me parece que esta no es una pendular, no es que está pendulando una administración de un gobierno, en un proyecto de liberación, de un gobierno pasa a otro gobierno que administra de otra manera el mismo proyecto de liberación. En realidad, me parece que hay una lucha entre proyecto y antiproyecto, más que de dos proyectos nacionales. Y esto es muy distinto, porque entonces el equilibrio no es algo a esperar síntesis, sino a esperar victoria. Bueno, por último, a nivel de introducción del lenguaje, algunas palabras. Esta tiene que ver con que justamente me inspiró ahí recién Jaramillo con su cita rosa, que curtimos esa misma pasión, esta idea. La palabra es un neologismo que estoy tratando hace varios años de que se instale, no lo he logrado, pero no importa, que es decir, pensar sureado. Para dejar de tener sureado suena feo, pero sureado es distinto a orientado. Porque, ¿qué es una persona orientada? Una persona que sabe dónde está el oriente. Y normalmente, claro, está buena, está buena. Y el oriente, en realidad, era la estrella del oriente del hemisferio norte, con la cual los navegantes no se perdían de la costa porque sabían dónde estaba la estrella del oriente. Cuando uno está en el hemisferio sur, la constelación que sirve para estar ubicado es la Cruz del Sur. Así que nosotros, como contribuyendo al continentalismo y al universalismo, deberíamos estar sureados. Me parece que empezar a reconocer, pensar desde nosotros, como decía Jauretche. Y después, 3 o 4 sinónimos también que tienen que ver con el lenguaje con respecto, algo dijo uno de los rectores, también seguro que si nos ponemos a dialogar pensamos lo mismo, pero para que no quede instalado algo que me parece peligroso. Él dijo que lo estratégico, por definición, no es lo inmediato. Está bien esa parte si uno lo que quiere acentuar es que pensemos en el largo plazo, que es lo que dijo, ¿no? Hay que pensar en largo plazo, salir de la coyuntura, de la inmediatez. Entonces metió lo estratégico como una especie, pero eso puede generar en nosotros
como que lo estratégico es lo que se hace después. Ese sería el peligro. Y entonces hay una definición de la filosofía, bastante aristotélica, que dice: la causa final es la primera en el obrar. Causa final, usemos la palabra finalidad, que les va a parecer más fácil. La finalidad es la que a mí me mueve a hacer una acción inmediata. Si yo ahora quisiera ir al baño, lo primero que hago, la causa final, me tendría que parar, tendría que hacer... Es decir, la primera, ¿por qué voy a moverme yo? Es por una finalidad. Entonces, la causa final, que es lo último que se realiza, es lo primero que me mueve. Y como estamos hablando de cómo nos movemos ahora, qué es lo que hay que hacer, la causa final en un peronista es realizar la comunidad organizada. Esa es la causa final del pueblo argentino, llamémosle así. Realizar la comunidad organizada. Si queremos... Entonces, para los que discuten si la etapa del capitalismo y la modernidad ahora ya no hay más estado de bienestar, diría, bueno, la comunidad organizada del peronismo es una especie de estado de bienestar. Así que nosotros estamos detrás del estado de bienestar. No es que algo que pasó, que era la etapa anterior del capitalismo, no. Pero no le llamamos estado de bienestar, le llamamos comunidad organizada. Si estuviéramos con un guaraní, un tupí guaraní, le diríamos, bueno, lo que soñó tu pueblo históricamente, que es la tierra sin mal. Ellos le llamaban la tierra sin mal. Mire que una especie de cielo sería en la cultura guaraní, pero qué interesante, ¿no? La tierra sin mal como un horizonte de anhelo de un pueblo. Por eso que, pero es interesante, ya que estuvo el Almara hoy, nosotros podemos rastrear nuestra definición de meta, de causa final, en un lenguaje rescatando pueblos originarios. Nosotros le llamamos comunidad organizada. Es un poco también la tierra sin mal de los guaraní, y está ligado, está desarrollándose en otro panel que uno le encantaría estar, con el buen vivir, que no es el vivir mejor, que seguramente está puesto acá. Hoy salió la crítica, fíjense que fue el mensaje que mandó Gerardo Ferreira, cuando dice, y tuvimos un desarrollo demasiado basado en el consumo. Y entonces, que está bien desde el punto de vista económico con respecto a qué despierta el mercado interno. Es el consumo y por lo tanto el salario, y todos sabemos ese mecanismo virtuoso. Pero el consumo sin una cultura que lo proteja termina en un consumismo que es el modelo globalizador. Y por eso que hoy en día una juventud enajenada puede creer que su identidad se la da más una marca de ropa, una marca de zapatilla, que un tipo de trabajo. Nosotros cuando éramos chicos, y bueno, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Bueno, yo carpintero, ¿y tu papá qué hace? Y panadero, es decir, el oficio genera identidad en la sociedad del trabajo. En la sociedad financiera del consumo te lo da qué consumís. ¿A dónde veraneás? ¿Qué ropa tenés? Fíjense que ahí hay una disputa profunda, llamémosle a nivel mundial. Uy, ¿cómo estoy? Bueno, ya, terminaron las introducciones. Vamos al cuadrito de doble entrada. Fortalezas. Vamos a la foda. Fortalezas. A nivel mundo, ¿qué veo? ¿Qué veo que tenemos nosotros como fortaleza? Tenemos una historia común. Estoy pensando en la patria grande, tenemos una historia común, tenemos un idioma común, aún con el portuñol, lo meto ahí, una cultura común, lo mestizo. Vasconcelos hablaba del hombre americano. Hay un espacio común, otro tremendo pensador muy importante leer, el Tucho, ahí un uruguayo, Bertolt Ferré, que hablaba de los estados continentales. El continentalismo de Perón aplicado
el sujeto para vivir este mundo globalizado no es el Estado argentino de Roca, que es el que estudiamos a veces, todavía está el mapa. Es en realidad la unidad, no iba a decir latinoamericana, suramericana, para que la Aymara entre, que estuvo pícaro ahí. Porque es verdad, hay todo un debate si lo latinoamericano, que es un concepto en realidad más bien que francés, puesto un bautismo que no se llama. Bueno, pero iberoamericano, eso sería europeo, indoamericano es otra, no importa el nombre, me parece que suramericano es interesante, no sudamericano, que sería inglés, suramericano sería pero un sur que empieza en el Río Grande, empieza en México. Metol Ferrer, una de las cosas que se quejaba es que a veces en esta integración que hubo en ese apogeo, lo teníamos a México condenado, era una razón política, por lo que yo pude averiguar en esas épocas, porque México aparecía por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos como una cuestión muy contraria, pero desde el punto de vista de la cultura, nuestra integración tiene mucho que ver del Río Grande, de México hacia Tierra del Fuego. Eso a nivel mundo. A nivel nación, creo que lo que tenemos, con esa salvedad que dije de los gorilas, que también incluyo que existen radicales y bienvenidos, creo que la fortaleza a nivel nacional es la doctrina peronista. No lo digo en el sentido totalitario, entonces, bueno, tendría todo argentino para salir. La fortaleza es que la doctrina peronista, que tiene que ver, volvemos a citar a la filósofa de moda, que izquierda y derecha son categorías insuficientes o torpes porque son categorías europeas. Y esto me parece importante. Entonces, que haberlo dicho en la clase también me parece hasta valiente, pero me parece interesante porque, y no para decir, bueno, entonces el peronismo es de centro, porque no es que el peronismo es un promedio, tiene un poquito de acá, un poquito de allá, que sería un despelote eso. Bueno, el peronismo es un despelote, pero no por eso. Entonces, en realidad no entra dentro de la categoría y por eso que les cuesta a los europeos y a los intelectuales comprender al peronismo. ¿No? Alguna vez lo desarrollamos, no es el tema de hoy, pero lo digo por lo menos como título provocador, porque en los mismos obras, acción y obra de Perón y discursos, el peronismo es pluriclasista, uniclasista y de la clase trabajadora. Entonces, ¿cómo es que las tres cosas a la vez? Bueno, no es un lío, pero resuelto. El peronismo es otra manera de pensar la realidad, es un movimiento, no es un partido liberal, y entonces creo que la doctrina peronista, que no es la tercera vía de Tony Blair, no es la tercera vía, es una fortaleza a nivel nacional. A nivel territorial, creo que la fortaleza está en la solidaridad popular, que se ve no solo en los comederos, no solo en las inundaciones, ¿no? Si bien está deteriorado el barrio, está deteriorado por las amenazas, que serían la droga, etc., el argentino es solidario, ¿no? Y eso se nota. Y también veo como una de las fortalezas que influye mucho en lo territorial la politización de la juventud. Me parece que es un elemento altamente halagüeño y es una fortaleza. Oportunidades. A nivel mundo, después Raimundo iba a desarrollar bien esto. Me parece que es prudente Juan Cruz cuando dice una multipolaridad que no se realizó, bien, pero hay una multipolaridad para mí. Ya no hay ni bipolaridad como cuando nosotros formamos ni yanqui ni marxista, ni hay unipolaridad de que Estados Unidos, que cayó el muro y ya se quedó con el mundo. No, está claro que no está resuelta la multipolaridad, podríamos decir eso, pero India, China, Europa misma ahora que piensa tener un ejército propio. Entonces, la patria grande, volvemos a Latinoamérica y a nuestro continente, me parece que la oportunidad es una relación, también lo dice un poco Ferreira,
él lo vivió por el tema de las represas, Rusia, China, es decir, la cosa el mundo está desequilibrado, pero me parece que tiene oportunidades, o lo veo como una oportunidad. También acá, y no comparto con analistas económicos, especialmente, que de ahí lo saco, Trump, con todo lo loco, podemos asociarlo con Bolsonaro, pero Trump está expresando la muerte de la OMC y de organismos multilaterales de la globalización. Es decir, Trump, porque claro, es un nacionalista, pero en Estados Unidos. Entonces eso desequilibra a nivel mundial. Yo creo que el proyecto globalizador o el imperio capitalista, ¿cómo le llamaba Cristina? El anarcocapitalismo, que es financiero, está también en jaque porque le han salido unos nacionalismos, especialmente, ya les digo, el de Estados Unidos, que empezaron a destruir los organismos internacionales de la globalización, entre ellos uno muy dañino para la Argentina, recuerden, que es el caso de la Organización Mundial del Comercio, en donde al final discuten que nos venden todo a nosotros y nosotros no le vendemos a nadie, que es lo que nos fue pasando, en donde Brasil no fue aliado la última vez, nos salvamos por la India, y en donde el Brasil de Bolsonaro también ahí hay que verlo como una oportunidad, porque probablemente sean nacionalistas. Así que lo pongo como una oportunidad a nivel mundial. A nivel nacional, creo que hay una contradicción en el bloque hegemónico que nos domina, que se produjo en el 2000 y que está a punto de producirse ahora. O sea, el 2001 fue la crisis del poder hegemónico, que yo lo digo muy sintéticamente y muy didácticamente, que es entre los que quieren el dólar barato, que sería el Caballo, Sturzenegger, sería el poder financiero, ¿no? Y la oligarquía, especialmente terrateniente o exportadora, que quiere el dólar caro, ¿no? Y eso, que es una alianza gorila contra el pueblo argentino y contra el peronismo, y eso es el macrismo, ¿no? Está de nuevo crujiendo, y entonces si disparan el dólar gana este sector, pero se le va a la mierda la contención social, ¿no? Y si, como está pasando de nuevo, contienen el dólar, pero con estas tasas, etcétera, etcétera, al final tenés el dólar subvaluado. Entonces, tienen una contradicción que la pongo a nivel nacional, esa contradicción del bloque hegemónico como una oportunidad. O sea, pueden explotar, si vale esta alegría, si vale la alegría. La otra, que se la robo, bueno, es de Samir Amin, pero el vernáculo amigo que la desarrolla acá es Pepe Batella, me parece excelente. Fíjense que, también esto no quiero descontextualizar, pero por ahí se dijo, bueno, y terminaron con patacones. En realidad los patacones fue un desafío heroico de construcción, es decir, las cuasimonedas fue una subversión monetaria y no somos orgullosos de las cuasimonedas. Tan es el poder cultural sobre nosotros que, y lo primero que hizo Caballo cuando el trueque empezó a editar, porque uno al final tengo un ropero y vos que tengo 3 pantalones, ¿cómo? Entonces vos agarrás y ponés, bueno, vale 3 pantalones. Entonces al final cuando escribí en un papelito algo, esto vale tal cosa, haces moneda, digámoslo rápidamente. Pero ojo ahora, con la virtualidad, con el par del compañero Mario Cafiero, etcétera, ojo ahora, hay una tecnología popular, apropiarse, donde se podía tener una emisión monetaria para legalizar una trama de comercio barrial y entre nosotros muy protectiva ante el caos que pueda venir desde el punto de vista financiero. Pero lo cierto es que lo pongo, la palabra que me parece muy sabia ahí es la desconexión. Si uno hace una evaluación de cuando estuvimos en el mundo conectados con el poder financiero, cómo estaba la calidad de vida, y cuando nos desconectaron, que no venían ni un capital, ¿cómo vivíamos? ¿Vamos a querer vivir desconectados? Nosotros cuando nos arreglamos con lo nuestro, como decía Aldo Ferrer, nos iba bárbaro. ¿Para qué queremos estar conectados con el mundo? Si en realidad es la conexión con la usura. Y por eso, fíjense, no es que son irracionales, también fíjense que uno dice, nosotros éramos los que más pagábamos y nos tratan así, pero es que cuando estás con el usurero, el problema es que cuando él se da cuenta que vos querés
pagarle todo es que querés liberarte y el usurero te quiere tener. Acordémonos del mercader de Venecia. En última instancia, quiero tu carne, quiero tu vida. Entonces, la trama del usurero es que no nos independice, es endeudarnos. No es que se equivocan. En realidad, vinieron a hacer eso. Y por eso que una política de desendeudamiento del campo nacional es subversiva para ellos. Y no van a querer que le paguemos la deuda, sino que nos quieren tener atados. Pero bueno, este es un tema, lo puse, la desconexión entonces no es un problema, es una virtud. Termino, a nivel barrial, termino esta parte, mira, territorio, reconstruir mercado interno integrando, bueno, lo digo en dos palabras, el descartado que bien grafica y desarrolla y pondera y nos advierte Francisco, que es marginado, está tratado por el sistema peor que el pobre, el descartado, es una fuerza tremenda de desarrollo, es una oportunidad tremenda. Incluir esas personas es ampliar en escala la producción, el mercado, el trabajo. El viejo cuento que se hacía era aquel vendedor de zapatos que había ido a un pueblo que me dice, no, tengo que volver, le dice al patrón, porque acá no voy a vender uno porque están todos descalzos. No, quédese, ahí es donde ahí es donde va a vender más zapatos, están todos descalzos. Bueno, estos compañeros, estos compatriotas, este hermano, vamos a decirlo así, que está descartado, es una potencialidad y una oportunidad en el desarrollo, si nosotros tomamos riendas del Estado y del poder. Amenazas a nivel mundial, red oligárquica de derecha, ¿no es cierto? Creo que hay dos cosas que están pasando que ya se mencionaron, no las desarrollo. Por un lado, que lo que nos pasa acá es regional, lo de la justicia, lo que se ha llamado esta derecha. Lo otro es que, también se mencionó, creo que lo mencionó muy bien Baradel, tenemos que comprender que estamos en guerra. Estamos en guerra. Lo dijo Francisco también, lo dice el Papa, entonces que no es ningún loco. Entonces, estamos en guerra. Son guerras de quinta generación. Bueno, son distintas. En donde entra la justicia, entra el cuarto. Bueno, ya me voy. Y a nivel de amenazas, a nivel de nación, la extorsión externa, la deuda, y a nivel de territorio, la amenaza es violencia, droga y mafia. Bueno, termino acá porque si no...